Según hemos visto en los 3 primeros versículos del Salmo 40, solo alguien humilde tiene la capacidad de esperar en el Señor la liberación del pozo cenagoso en el que se encuentra. Solo quien confía en Dios y no en sus propias fuerzas puede conseguirlo. Por tal motivo, es bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 4 del Salmo 40. Es bienaventurado el que confía en Jehová, porque la salvación es de Jehová. Salmo 3, 8 y Jonás 2, 9. Y solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es el de Jesús. Hechos 4, 12. Y esa confianza se basa en creer por fe que uno solo puede ser salvo por medio de los méritos de Cristo otorgados a través de la gracia de Dios. Esta confianza solo tiene un dueño, ya que el Señor nos enseñó en Mateo 6:24 y Lucas 16:13 que no podemos servir a dos señores. Sabemos por Santiago 4:4 que quien desea ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestros ídolos pueden ser muchos y variados, ya sean otros hombres con poder, riqueza o autoridad, o bien el dinero, trabajo, sexo, culto al cuerpo o cualquier otro que podamos imaginar, como por ejemplo nosotros mismos. La confianza en uno mismo para apartarla de Dios nos maldice, como nos revela Jeremías 17:5. Dios lo sabe todo y por supuesto conoce el peligro que nos rodea. Por eso permite que nos curtamos en la batalla de las pruebas y tribulaciones, para que usando su armadura podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Nuestro Padre nos somete a la presión necesaria para que podamos comprobar si poseemos el escudo de la fe que nos permita apagar los dardos de fuego del maligno, en referencia a Efesios 6:16. El zarandeo permitido nos revela si andamos por fe o por vista, ya que debiéramos caminar según lo primero, como nos dice Pablo en 2 Corintios 5:7. En este sentido, Abraham es el padre de la fe porque caminó por ella, no por vista. La obediencia a la orden de Dios para salir de su tierra y parentela y trasladarse a la que Dios le iba a ofrecer es muestra de confianza. En Hebreos 11:8 leemos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta es la fe que también le permitió dejar en manos de Lot escoger la tierra a la que iría cada uno tras las diferencias entre sus pastores en Génesis 13:9, confiando en que más allá del resultado sería Dios finalmente el que le guiaría a la tierra prometida. Lot caminó por vista, escogiendo la aparente tierra fértil de la llanura del Jordán donde se hallaba Sodoma, con fatales consecuencias, como sabemos. Pero Abraham caminó por fe para acampar en la tierra de Canaán, en apariencia menos fértil. Al separarse de Lot, fue Jehová quien le dijo a Abraham en Génesis 13:15, «Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Como vemos, la fe de Abraham dio su fruto, pero lo que nos enseña su historia es que para poder recibir la bendición de Dios, uno debe estar más apegado a Dios que a las cosas que Él nos va a dar. ¿Y cómo podemos saber si estamos más apegados a Dios que a sus bendiciones? Pues la manera es por medio de las pruebas, ya que la fe debe ser probada, y por eso Abraham fue probado por Jehová al abandonar la zona de confort en la que tenía sus posesiones y parentela, y sobre todo para entregarle la mayor bendición que de él había recibido a través de su hijo Isaac. De ahí que Pablo dijera a sus discípulos en Hechos 14:22
que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, solo aquellos que ponen su plena confianza en Dios por medio de Cristo son los llamados bienaventurados. Solo son considerados así quienes confían en la justicia de Dios, no en la suya propia. Un bienaventurado es la persona que puede decir de verdad que, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por el contrario, no son bienaventurados los que desprecian la justicia que Dios les ofrece, habiendo enviado lo más preciado para él, que fue a su propio Hijo. Por eso Pablo escribe en Romanos 10:3 acerca de los que han ignorado la justicia de Dios para no sujetarse a ella y procurando establecer la suya propia. Solo Cristo puede justificarnos, como añade el versículo 4. Pero la bienaventuranza del hombre que confía en Dios para someterse a su autoridad se obtiene por medio del Espíritu Santo que solo da a los que le obedecen tras convencerlos de sus pecados. Hechos 5:32. En esto consiste la tercera bienaventuranza de Mateo 5:5, porque esta persona es alguien manso y humilde en reconocer su pecado, arrepentirse y obedecer al Señor reconociéndole como su único posible Salvador, quien lo compró con su sangre hasta la muerte. Uno de los mejores ejemplos que nos dejó el Señor acerca de lo anterior lo encontramos en la parábola del fariseo y publicano de Lucas 18, versículos 9 al 14. Ya en el versículo 9 vemos la esencia de la soberbia porque se nos habla de quienes confiaban en sí mismos como justos, y fruto de la misma es que menospreciaban a los otros. En el versículo 11 el fariseo se define y vemos que lo hace orando consigo mismo, no con Dios. Y en el versículo 12 nos habla de todo aquello que considera sus propios méritos a la hora de considerarse justo. Por el contrario, vemos en el versículo 13 al publicano golpeándose el pecho porque había descubierto el engaño de su propio corazón. Como sabemos por el versículo 14, solo regresó a casa justificado el que se humilló ante el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Opuesta a la confianza en Dios es la soberbia y la mentira, que solo tienen un padre, Satanás, y sus hijos desvían la mirada para proyectarla sobre ambas. Si confías en ídolos para abrazar la mentira, es porque no eres hijo de Dios, dado que solo Jesús es la verdad, Juan 14:6, y el príncipe de este mundo nada tiene que ver con él, Juan 14:30. Hoy en día el mundo intenta llevarnos por sus propias sendas de justicia para decirnos lo que está bien y está mal según su visión distorsionada por el pecado y según convenga. Los que rechazan a Dios son dueños de un relativismo sobre el que se constituyen como jueces de los demás para así impedir que nadie pueda juzgarles a ellos. Por ello es necesario el discernimiento espiritual que nos proporciona la palabra, una sabiduría que si nos falta podemos pedir con fe para recibir en abundancia por el Padre, como nos dice Santiago 1:5. Saber diferenciar la verdad de la mentira es esencial para nosotros. Cuidado con los falsos maestros, que son lobos disfrazados de pastores, dispuestos a devorar a las ovejas del Señor. Pero tengamos también cuidado los cristianos para no caer en la soberbia espiritual. La persona creyente que tiene muchos estudios teológicos y que por ello puede llegar a pensar que no necesita el consejo o exhortación del hermano o que puede juzgar de manera impune o consentida, debe estar precavido. Por eso Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este sentido, todo aquel que se permita reprender al hermano por su pecado
tenga cuidado para llevar a cabo un justo juicio en vez de juzgar según las apariencias, como respondió Jesús a los judíos en Juan 7:24. Es decir, el justo juicio que nos enseña el Señor debe ir acompañado de un previo examen de conciencia. No vaya a ser que mirando la paja en el ojo ajeno dejemos de observar la viga que tenemos en el propio, ya que en este caso seremos juzgados con el mismo juicio que emitimos y medidos con la misma medida, como nos explicó Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7, versículos 1 al 6. Por lo tanto, la humildad es necesaria para curar la soberbia, a fin de poder ver correctamente como Dios desea y poder ayudar al hermano. Esa humildad es la medicina necesaria que Dios nos proporciona cuando somos soberbios y a veces incluso sin percatarnos de ello. El considerarnos más espirituales que otros o menos pacientes con los que necesitan nuestra paciencia es demostración de ese orgullo fruto de la soberbia. Por eso el Padre nos humilla cuando es necesario, para que veamos que en realidad no estamos tan bien como creemos. Puede ser muy doloroso este trato, pero se nos somete por amor y para nuestro bien, porque nos proporciona el descanso que antes no teníamos mientras criticábamos a otros. La miseria que se nos hace ver nos permite alcanzar la compasión hacia los demás que antes no teníamos en virtud de nuestro orgullo. Pero también nos libera de aquella necesidad que teníamos de aparentar ser mejores que el resto. Dejar de forzar para dar una imagen ante los demás que no se corresponde con la realidad nos proporciona esa paz y descanso. Por eso la aceptación de uno mismo como barro que somos en manos del alfarero es motivo de gozo. Ya no somos santurrones, religiosos o fariseos que pretendan impresionar a otros, sino creyentes que reconocemos que hemos sido perdonados de todo aquello que criticamos a los demás. En definitiva, para preservar nuestro corazón de la soberbia, pedimos que Dios nos conceda la bienaventuranza a la hora de poner la mirada y confianza solo en Él y no en los soberbios, como se nos dice en este versículo 4 del Salmo 40. En este sentido, el rey David relaciona la falta de confianza en Dios con la soberbia al colocarla sobre los hombres, cuando además sabemos por Jeremías 17:5 que es maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en su propia fuerza y su corazón se aparta del Señor. Actualmente vivimos una época en la que la idolatría hacia el ser humano se ha convertido en algo muy común. Muchos son ensalzados por los demás en base a sus capacidades económicas o por ciertos talentos naturales para alguna concreta actividad, mientras los encumbrados miran hacia abajo con soberbia desde sus pedestales creyéndose superiores al resto. Así somos los hombres. Necesitamos alguien a quien adorar y en vez de buscar al único que merece toda nuestra adoración, lo hacemos mirando ídolos de barro que acabarán convirtiéndose en polvo, como el resto de los mortales. Esto no quita que también los ídolos sean cosas, como el trabajo, placeres de todo tipo, dinero, fama, culto al cuerpo, etc. Además, en este versículo 4, el rey David también nos hace ver que la soberbia se vincula con la mentira. Cuando el hombre contradice con su propia opinión lo que revela la voluntad de Dios reflejada en su palabra, incurre en soberbia al pretender colocarse por encima de Dios para ensalzar su propia mentira. Pero el hecho de no creer en la verdad de las Escrituras no afecta a la afirmación de que la suma de tu palabra es verdad, como nos dice el Salmo 119, versículo 160, y de que, como también dijo Jesús en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la incredulidad del hombre para nada afecta a la fidelidad de Dios que refleja el texto bíblico, porque como escribe Pablo en Romanos 3:4, de ninguna manera.
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En definitiva, en este versículo 4 del Salmo se nos advierte para que no tengamos comunión con los soberbios y mentirosos, a fin de no contaminarnos con las cosas del mundo, lo cual no quita que debamos predicarles la palabra para que puedan oír y alcanzar la fe necesaria para su salvación, según Romanos 10:14. Esta es la razón por la que se nos prohíbe caminar en yugo desigual en virtud del matrimonio, por ejemplo. Por eso Jehová en Deuteronomio 22:10 ordenó al pueblo no arar con buey y con asno juntamente, ya que no se puede poner el mismo yugo a un asno y a un buey debido a su diferente naturaleza. El resumen de todo es que solo será bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza. La bendición viene descrita en el versículo 5 de este Salmo 40, cuando el rey David describe que has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es maravilloso saber que somos tan importantes para Dios como para llegar a ofrecer su Hijo en sacrificio por nosotros. Es maravilloso leer cómo Dios nos dice en Jeremías 31:3 que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso es tan maravilloso que se nos haya revelado que Dios nos quiere adoptar como hijos suyos para que formemos un pueblo que comparta su gloria por toda la eternidad. En este sentido, el favor de Dios hacia nosotros es tan infinito que resultaría imposible enumerar todo lo que contiene, desde que nacemos en Cristo hasta nuestra glorificación. Nada es casualidad en el reino de los cielos, y la divina providencia actúa al son que Dios le marca para conseguir sus propósitos, que parten del decreto divino que desde la eternidad acordó la salvación de su pueblo. Por eso todo al final se fue cumpliendo a lo largo de los siglos, para que el niño que nació recibiera la protección necesaria de cara al cumplimiento del designio. Jesús era ese niño que nació para salvar a su pueblo de sus pecados, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Mateo 1, versículos 21 al 23. Y era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, como nos dice Pedro en Hechos 1:16, porque también fue necesario ese derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados. Desde luego es maravilloso que los pensamientos de Dios para con nosotros sean tan diferentes de nuestros propios pensamientos. Así, en base a su infinita misericordia para perdonar, Jehová le dice a su pueblo que abandone su manera de pensar para volverse a Él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. De esta manera, si nos volvemos a Dios, Él nos revela sus pensamientos para con nosotros y nos habla de una adopción por amor para que estemos junto al Hijo y al Padre en la eternidad gloriosa. La íntima comunión nos agudiza el oído para escuchar la voz de Dios y así conocer su voluntad en nuestras vidas, que puede diferir de la de cada creyente. Sin embargo, sabemos que la suya siempre es perfecta y la mejor para nosotros, aunque muchas veces nos duela o no la entendamos. Estas maravillas son incontables, pero el
problema es que muchas veces olvidamos el favor de Dios en nuestras vidas por falta de agradecimiento. Sin duda, la mayor bendición de todas, que es haber conocido a Cristo para ser salvos, es maravilloso. Esta maravilla tuvo su razón de ser en un ofrecimiento voluntario de puro amor que nos mueve a proclamarlo ante todos. Cristo es el que se dirige al Padre en este Salmo 40, en palabras rememoradas en Hebreos 10, versículos 5 al 7, y que proceden de los versículos 6 al 8 del Salmo, que dicen así: Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En estos pasajes se nos aparece con claridad el Hijo de Dios, quien no tuvo reparo en despojarse de su divina posición para encarnarse y hacer así la voluntad del Padre de cara a la salvación de su pueblo. Esto fue necesario, ya que todos los sacrificios llevados a cabo por la ley ceremonial no satisfacían las demandas de Dios. Toda obra del hombre estaba impregnada de pecado, pues su corazón no había sido transformado a la imagen de su Hijo, y únicamente servían de manera temporal para cubrir los pecados hasta la llegada de Cristo, quien llevó a cabo el sacrificio perfecto. Desde el Antiguo Testamento nos queda claro que la relación con Dios no estaba basada en meros ritos, sino en un corazón agradecido por el hecho de permitirnos formar parte de su pueblo, de haber sido salvos. Este agradecimiento solo podía demostrarse por medio de la obediencia. Lastimosamente, el pueblo no lo entendió así, con fatales consecuencias. Por eso el Señor estuvo atento a la voluntad del Padre, abriendo sus oídos para escucharla y así obedecerla. También nosotros debemos pedir a Dios que abra nuestros oídos para escuchar su voz y rechazar la rebeldía innata del ser humano. Isaías 50, versículos 4 y 5. Esa sabiduría que viene de lo alto, descrita en Santiago 3:17 como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero también la expresión «has abierto mis oídos» puede hacer referencia a cómo los amos perforaban las orejas de sus siervos que preferían quedarse para siempre con ellos por amor, en vez de elegir la libertad por derecho, como se nos describe en Éxodo 21, versículos 5 y 6. En cualquier caso, se trata de una demostración de amor del siervo hacia su Señor, quien le ofrecía servirle para siempre. En el caso de Cristo, la obediencia al Padre vino ligada a su amor por todos nosotros. Este es nuestro ejemplo, sobre el cual debemos enfocar cada día la mirada, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, 1 de Juan 2:6. Y como añade el apóstol en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En este sentido, leemos en Filipenses 2, versículos 5 al 8 lo siguiente: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos pues que la obediencia es lo que Dios siempre ha requerido de nosotros, pues como el profeta Samuel dijo en 1 de Samuel 15, 22, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Por eso Cristo tuvo que ser obediente por todos nosotros, debido a nuestra imperfecta naturaleza que impedía la obediencia requerida por Dios para convertirnos en criaturas
de limpio corazón, y así poder llegar a verlo. Mateo 5:8. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La ley nos fue dada para hacernos ver que jamás podríamos alcanzar aquella obediencia, para darnos cuenta de que necesitábamos un Salvador que la cumpliera por nosotros. La observancia a la voluntad de Dios, según estaba escrito en el rollo del libro acerca de nuestro Señor, como describe el versículo 7 de este salmo, es signo máximo de respeto hacia el Padre. En el decreto eterno de salvación, Dios dispuso tener un pueblo para su gloria. A aquella observancia se une la disponibilidad que le ofrecemos a fin de acatarla como hizo Cristo al decirle: «He aquí, vengo». Nuestro Señor no necesitó de ninguna orden, sino que se ofreció voluntariamente en persona para expiar pecados ajenos en base al consejo eterno adoptado por una Trinidad gloriosa. Como escribe George Rogers, a pesar de que fue enviado por el Padre, vino en completo acuerdo y por propia voluntad. En 1 de Timoteo 1:15 se nos dice que Cristo vino al mundo y los hombres no vienen al mundo por propia voluntad. La expresión «he aquí, vengo» denota preexistencia, predeterminación y preacción. El tiempo del cumplimiento del decreto divino fue el tiempo de gloria en el que Cristo pudo anunciar su partida de los cielos para bajar a la tierra, de tal manera que hasta los propios ángeles pudieran exaltarlo ante el Padre al clamar: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres», como se nos revela en Lucas 2:14. Nosotros solo podemos demostrar respeto al Padre cuando respetamos y observamos lo que está escrito en su palabra. Cualquiera que diga que ama a Dios mientras incumple su palabra puede ser tachado de mentiroso. Solo el que guarda los mandamientos demuestra amor por Cristo, Juan 14:21. Porque el que dice «yo le conozco» y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2, versículos 4 y 5. Además, Cristo tuvo deleite en la obediencia a su Padre, como refleja el versículo 8 de este Salmo 40, ya que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es necesario que el corazón del hombre sea regenerado en virtud del nuevo nacimiento en Cristo. De lo contrario, resulta imposible buscar a Dios para desear con todo el corazón querer hacer su voluntad. Antes de que viniera nuestro Señor, el hombre era incapaz de acercarse a la misma. Necesitaba que Jesús lo hiciera por él para cumplir las demandas de Dios, y Cristo se complació haciendo la voluntad de su Padre a pesar del sufrimiento que sabía que iba a padecer, al poner el gozo delante de él para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio o humillación. Así se nos revela en Hebreos 12:2. En Getsemaní se entregó por completo al Padre de manera voluntaria, renunciando a su voluntad por la de Dios, Mateo 26:39, ya que Jesús dijo que había descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le había enviado, Juan 6:38. Como escribe Charles Spurgeon, en esto consiste precisamente la esencia de la obediencia, en la entrega gozosa del alma a Dios. Esta entrega no fue mero ritual, sino el fruto de una santidad requerida para la eficacia del sacrificio expiatorio. Solo cuando la ley de Dios llena nuestros corazones, podemos gozarnos en la obediencia, incluso a la hora de sufrir por la causa de Cristo. Si Él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios sufriendo como nadie por nosotros, sufrir por Cristo no debiera ser motivo de queja para ningún cristiano. En resumen y para acabar, el acto de mayor amor que el hombre haya podido recibir a lo largo de la historia ha sido resumido en los versículos 6 al 8 de este Salmo 40.
David fue el profeta que nos habló de Cristo en ellos. Nada podemos hacer para corresponder a tal regalo que nunca merecimos, pero sí podemos mostrar el debido agradecimiento por medio de la obediencia a la voluntad de quien lo otorgó. Seamos, pues, agradecidos, obedezcamos y evitemos cuestionar lo que no entendamos. Vivamos por fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios, como se nos revela en Hebreos 11:6. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.